Bienvenidos a Ghost en Español. Todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Desde adolescente, Tobias Forge se ha sentido cautivado ante la imagen de Satanás. Por eso en este video revisaremos sus himnos satánicos favoritos. En 2020, Papa Emeritus IV interpretó esta canción en la televisión sueca. Hablamos de Sympathy for the Devil de los Rolling Stones. Al igual que Cándido de Voltaire, está escrita desde la perspectiva del diablo, involucrado en todos estos eventos traumáticos y dramáticos de la historia mundial. Es una canción genial musicalmente y bastante extraña. Si escuchas cualquier versión en vivo de esta en los últimos 25 años, suena diferente a como lo hicieron en el álbum. Él dijo: descubrí a los Rolling Stones gracias a mi madre. A ella le encantaban los Beatles, los Stones y Jimi Hendrix. Pero realmente me centré en ellos después de ver el documental Let's Spend the Night Together. Era la puta película del concierto. Pensé que era lo mejor que alguna vez había visto. Iron Maiden, The Number of the Beast. Tobias dijo: a mi hermano mayor le gustaba el metal y descubrí Iron Maiden a través de él cuando tenía 9 o 10 años. Ese fue uno de los temas que me dejó fascinado. Desde el punto de vista de la composición de canciones, una de las cosas notables y destacables de esto, y también de Run to the Hills, es que está escrita en tono mayor, lo cual es muy inusual en el heavy metal. Sé que Maiden no eran adoradores del diablo, pero ese coro, 666, el número de la bestia, difícilmente podría ser más satánico. Pero si bien eso podría haber asustado a los padres en el Medio Oeste estadounidense, no causó ninguna alarma en Suecia en los años 80. Black Sabbath tiene muchas canciones con referencias a Lucifer, pero en general había un trasfondo bastante humano, lúgubre y romántico en las letras. Sabbath es una gran inspiración para mí y para lo que hacemos. Nif es una gran canción, y Mi nombre es Lucifer, por favor, toma mi mano, es una letra memorable. Los dos primeros álbumes de Merciful Fate son mis favoritos. Cuando descubrí por primera vez a King Diamond pensé que era el mejor y todavía lo creo. Me parecía peligroso cuando era niño. Muchos de los otros representantes de la música oscura, subversiva y diabólica en la que no podías creer también parecían niños. Pero él tenía un aire de sofisticación, y es un término relativo aquí. Parecía mucho mayor. Parecía alguien que podría vivir en un castillo oscuro. Fácilmente podría haber imaginado que sus padres habrían muerto hace 200 años. Cuando tenía 15 años, definitivamente me creía la estética malvada de Morbid Angel. Podía imaginar que estaban sacrificando gatos y profanando tumbas. Desde una perspectiva adulta puedes ver que es un juego de roles, pero fueron convincentes para un adolescente con los ojos muy abiertos que solo podía ver fotos de ellos en un puñado de revistas. Creo que en 1979 Venom debió comprar el libro llamado A Rough Guide to the Occult, y luego lo leyeron de la A a la Z, porque todos los temas están cubiertos en sus canciones. Eran una banda genial. Sus primeros 3 álbumes son increíbles. Toda su estética es la base fundamental del metal satánico. Representaban exactamente cómo me sentía cuando tenía 12 años. Son simplemente un gran vete a la mierda al mundo.